Me gusta estar aquí cerca. Los tengo más cerca. Sé que si hubieran escuchado mi testimonio, se hubieran quedado más atrás. Porque dicen que los esquizofrénicos y los locos no se curan. Y yo estaba en esa condición. Entonces, por eso, como muchas veces cuando se oye mi testimonio, cuando hacen publicidad, la gente se queda así, deja vacío aquí. Porque les da miedo que los agarre del gañote. Pero no se preocupen, soy un loco con licencia para andar en la calle. Igual que ustedes. Porque si están aquí es que son mis socios. Al final el evangelio es locura. Es una bendición. Me siento así como los niños. A mí me da más nervio predicarle a la iglesia que cuando estoy en un estadio. Pero gracias, pastor, por este tiempo. Mi nombre es Jaime Betancourt. Nací en Honduras en el año 1900, ya no me acuerdo. Me gradué de médico en la Universidad de San Carlos Mateo de Guatemala y hice mi especialidad en Costa Rica y un posgrado de oncología pediátrica en Francia. Así que soy pediatra, médico de niños, mi estatura lo dice, pequeño para pequeños. Dentro de lo que cabe me considero un buen profesional. Ustedes dirán que es chaparro más arrogante. La razón por la cual me considero un buen profesional es porque nunca ejercí la medicina por dinero. Yo dediqué mi profesión 100% al servicio de la gente. No soy la Madre Teresa de Calcuta. Soy un simple hombre que estaba muerto en delitos y pecados y enfermedades, pero Cristo me hizo libre para la gloria de su nombre. Quiero como referencia esta noche leerles un versículo de la palabra ahí sentados. Y quiero hacerlo como referencia porque hay cosas que se dicen que nuestra mente finita no las puede digerir tan fácilmente. Porque la mente del hombre es finita. Pero el Dios que nosotros tenemos es infinitamente grande, hacedor de maravillas. Yo bendigo al Señor por haberme librado de lo que me libró. Soy un expaciente de cáncer y de esquizofrenia, en el grado más alto de esquizofrenia, cáncer a nivel de cerebro. Perdí el 50% de mi cerebro a causa de un tumor canceroso. Quedé ciego, sordo y mudo a causa del mismo. Y se me dio de vida 30 a 45 días aquí, en el Hospital Metodista de Houston, Texas, que fue donde mis padres me trajeron por última vez para ver si había alguna esperanza para mí. El estar aquí, hermanos, cada noche, cada día que pasa en mi vida es un milagro. Yo le digo, Señor, gracias, porque en ese manicomio donde yo habían 60 locos esquizofrénicos. El Señor pudo haber sanado a cualquiera de ellos, pero lo hizo conmigo. ¿Por qué? ¿Porque era especial? No, señores. Porque dentro de todos los 60 enfermos que había en ese manicomio, un hospital para locos por droga, esquizofrenia, simplemente estaban trastornados de la mente. Pero yo era una excepción, además de tener esquizofrenia, endemoniado, porque es la palabra correcta. Estaba con tumor canceroso que había destruido mi vida por entero. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar.
Y yo quiero que usted se pregunte esta noche, ¿qué hace un pediatra oncólogo aquí esta noche en vez de estar curando cipotes en un hospital? ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve a ello? Me mueve la gratitud porque Cristo, que es el caballero de la cruz, me hizo libre para la gloria de su nombre. No sé bajo qué condiciones tú estás en esta noche. No sé si estás atravesando valle de sombra de muerte, momento de angustia y desesperación. Se escucha el mundo convulsionado. La situación del mundo cada día va a ser peor. La economía de este país va para abajo. Pero quiero que sepas una cosa. Si eres fiel y transparente con el Señor, jamás te faltará lo que tú necesitas. Amén. Dice el Salmo famoso que Jehová es mi pastor y que nada nos faltará. Y por ahí dice, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. La palabra está escrita ahí, hermanos, como una palabra de fe y de esperanza. Y no está escrita ahí como algo pasajero, transitorio, porque la palabra es verdad. Y Dios es verdad. Y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo esta noche vengo a decirte que hay esperanza. Que el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. Amén. Que yo creo lo que la palabra tiene escrito ahí. Como referencia, Juan capítulo 11, versículo 25. Ahí puedes leerlo sentado. Uno de los milagros más extraordinarios de Cristo, la resurrección de Lázaro, después de 4 días de muerto. ¿Hay algo imposible para Dios? No lo hay. El médico te dice que el cáncer no se cura, pero yo estoy aquí, señores. Estoy vivito y coleando. Dicen que hierba buena no muere. La ciencia dice que la esquizofrenia no se cura. Pues me quedó todavía algo de loco. Por eso me gusta sentarme aquí enfrente. Porque cuando ustedes no lo alaban, como los psiquiatras dicen que los locos no se curan, entonces los agarro del gañote para que lo alaben. Así que mejor alábenlo a la buena, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. A su nombre. ¿Vive o no vive? Yo quiero preguntarles esta noche, ¿trajeron la lengua? Ajá. Más les vale que la usen, porque si no le voy a pedir que se las corte. Si no la tiene y no la usa, no vale la pena que la tenga. Así que usted, si trajo la lengua, alábelo. Y si el que está a su lado no lo alaba, dígale, o lo alabas o te trueno. Pero algo tiene que pasar esta noche. A su nombre. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Aleluya. Y dice el versículo de la palabra, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Te has puesto a pensar en el texto de este versículo? La profundidad. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Es como cuando tú vas al médico y te examina y te esculca. Y él más o menos presiente lo que tienes. Pero para tener evidencia, una confirmación, ¿qué es lo que hace? Te manda a un laboratorio, te examinan y cuando tiene la evidencia en su escritorio, te dice, como dijo el gringo cuando empezaba a hablar inglés, I sorry for you. Tienes cáncer, tienes sida, tienes leucemia. No hay esperanza para ti. Es como cuando te extienden una carta de defunción con anticipación, con sentencia de muerte. Pero el hombre puede decir hasta misa. Pero quien tiene la última palabra se llama Jesucristo.
Y la palabra del Señor dice: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. A su nombre. Y la palabra del Señor dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es el poder que tiene la iglesia, que son ustedes. A su nombre. Porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y forever. Aleluya. Aleluya. Ustedes dijeron: Señor, invitó un loco el pastor. Lo siento. ¿Cómo poder expresar lo que yo puedo sentir en mi corazón, en mi ser? Yo me acuerdo que cuando Dios me acababa de sanar, me sanó el 10 de octubre de 1977, cuando un pastor de Guatemala de nombre José María Muñoz fue al manicomio para orar por ese loco. Estaba ciego, sordo, mudo. No había un solo cabello en mi cabeza por la quimio. Una maldita perforación que me habían abierto, que servía como drenaje, donde botaba sangre y lo que iba destruyendo mi cerebro. Era una lacra humana que no valía para nada. Los médicos, las enfermeras, cuando me iban a dar de comer por los barrotes de hierro, me tiraban al suelo la comida. Y cuando yo tenía hambre, me agachaba en 4 patas y comenzaba a olfatear. Y cuando llegaba al punto de la comida, me alimentaba del piso a la boca. Y cuando me iban a bañar, me bañaban con una manguera a presión. Era una lacra humana que lo único que causaba era asco y desprecio. Mas sin embargo, miren, era más feo que mandado a hacer. Mas sin embargo, miren ahora qué mangazo. Pero ya estoy casado, hermanas. Ese es el Dios que adoramos y bendecimos nosotros. El Dios de lo imposible. Ahora, todo tiene una causa y una razón. En 1970, yo jamás creí ser médico. Yo vengo de una familia netamente militar. Mi padre fue un general graduado en la Academia West Point de los Estados Unidos de Norteamérica. Tremendo, mi viejo. Mi papá, me acuerdo de mi papá. Mi papá era un hombre muy alto, con una tremenda personalidad. Me acuerdo que cuando yo estaba más chiquito que ahora, mi papá caminaba así, retatón, tan. Mi papá se creía la mamá de Tarzán, aunque no era Lichita la mona. Y yo me sentía tan orgulloso de mi padre. Porque los hijos son el reflejo del papá y las hijas el reflejo de la mamá. Si la mamá es radiobemba, la niña es radiobembita. De tal palo tal astilla. Vengo de una familia que la integrábamos 6. Mi padre, mi madre, mis 3 hermanas y yo era el único varón. Como quien dice que era el heredero del poder, porque existía para ese tiempo, nuestros países estaban bajo dictadura militar y yo era el que iba a sustituir a mi papá en alguna forma. Toda mi familia fue muy alta. Mi papá era altísimo, hermano. Mi mamá, mis hermanas. Yo no sé lo que pasó conmigo. Ustedes dirán el lechero: no, señora, ahí no habían vacas. Y al graduarme de inmediato, mi padre vino conmigo a Nueva York para ingresarme a la Academia West Point y hacer los trámites. Se me hicieron todos los exámenes habidos y por haber. El 90% de mis exámenes fue aprobado porque yo era una persona de una capacidad intelectual extraordinaria, arriba de 100. Dicen que los buenos perfumes vienen en frascos pequeños, que les sirva de consuelo a los enanos, perdón, a los chaparros. Pero también en los frascos pequeños viene el veneno. Aleluya. Miren la lengua tan chiquita, la desgraciadísima, y destruye iglesias, destruye naciones. A su nombre. ¿Vive o no vive? ¿Pueden dar un grito de júbilo, hermanos? A su nombre. ¿Vive o no vive? Aleluya. Es que, miren, si ustedes no lo alaban, yo no me voy. Y si alguno se va antes de tiempo, le voy a pedir al Señor que se lo truene. Y si no, yo le ayudo. Así que dígale que está a su lado: más te vale que lo alabes. Porque aquí hay un loco suelto y yo soy socio de él. A su nombre. A su nombre. No sé qué tiempo me dieron. Y me hacen todos los exámenes. Pero faltaba el último examen. ¿Y saben en qué consistía el último examen? ¿Quiénes han escuchado mi testimonio por ahí? Ah, ¿ya lo escuchaste, sí? ¿Solo tú y el pastor?
También, el último examen consistía en medir la estatura del individuo, pastor. Ni usted ni yo pasábamos ese examen. Me cae bien el pastor porque estamos de tú a tú. A veces voy a unos pastores, Dios mío, que son una tranca que me siento como topoillo. Ni la mano les doy por grandotes. Y vino un teniente de la Armada Americana, esos tipos así que caminan como Robocop, y me dijo, come on here, please boy. Y me llevó a una pared enumerada. Es como se ríen del prójimo, ¿verdad? Señor, reprenda al diablo. Y me dice el gringo, párate firme. Y yo me paré firme, pero cuando me paro firme, miro hacia arriba. Y como en una cuarta, había una regla que cruzaba. Y yo quedé viendo la regla. Yo dije, si este gringo baboso cree que voy a llegar hasta ahí, se fregó. Pero nosotros los indios, ¿verdad? Somos medios zamarros, ¿verdad? Nos la tiramos de vivos. Y yo vine y hice, antes lo hacía mejor, ahora ya la edad, ya casi voy a llegar a los 100. Yo hice esto y ni así llegué. También aquel gringo pastor se puso hasta rojo de cólera, como quien es este indio patarrada. Y me acuerdo que agarró la bandota y me la puso aquí y me dijo, y me hundió y ¡clac! Y en ese momento llegó my father. Oh my God. General de división. 5 star. Mi padre era un huevo estrellado. 5 estrellas de general. Y llega mi padre y el oficial americano se le cuadra a mi papá y le dice, señor, lamento informarle que su hijo no califica para ingresar a West Point. Y my father le dice, ¿y cuál es el problema con my boy? Señor, le dice que para ingresar a West Point hay que ser de estatura extra large, pero su hijo es extra small. Fue lo que yo pude entender más o menos. Ese es my English. Mi papá me quedó viendo con unos ojos, hermano. Esos ojos que son balas. Yo no sé todo lo que me quiso decir, pero yo por dentro le dije, yo no sé por qué me miras así. Si este huevo salió güero fue por tu culpa. O sea, yo no lo engendré. Ahora, hermanos, con los gringos no hay mordida ni soborno. Si hubiera sido allá por México, ay papá, le pego una mordida judicial y me vuelven el Papa de México. ¡Viva México! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Viva Honduras! ¿Dónde están? ¿Cuáles son los hondureños acá? ¡Aleluya! Miren que sea una baleada, hermano. Vamos a ver del Salvador. Híjole, caray. Mire, hermano, salvadoreños hay hasta en el infierno, ¿vio usted? Yo fui a Israel, hermano, y hasta allá hay pupuserías, hermano. ¡Ay, Dios mío! ¿Y de Guatemala? Ay, no. Pastor, haga algo, pastor, aunque sea guacamole, pero usted alabe lo que él vive. A su nombre. Así fue como entonces mi padre y mi madre determinaron enviarme a estudiar medicina a la Universidad de San Carlos. Para ese tiempo, mi papá tenía su compadre en Guatemala que también era el jefe del ejército de Guatemala. Su nombre era Chel Eugenio Lautgerú García, que después fue presidente de la República de Guatemala. Dicen que los tigres donde quiera se juntan. Este general tenía su hijo mayor, que le decían Chelito porque era el sinónimo del nombre del papá. Este Chelito tenía 5 años mayor que yo. Estudiaba medicina, llevaba 5 años estudiando medicina. Inteligentísimo el tipo aquel, hermano. Era tan inteligente que no había pasado ni una materia en 5 años. O sea, aquel tipo era un burro, pero no de Honduras, este era un burro guatemalteco. Que valga la aclaración. Aleluya. A su nombre. Y entonces, hermanos, llego a Guatemala. Y el muchacho alegre me dijo, Betancur, dice mi papá que te vienes a estudiar conmigo y que vas a ser mi compañero. Me dijo, ahora sí tengo con quién parrandear, me dijo, y vamos a carnavalear con ganas, me dijo. Yo tenía 16 años, nunca había salido de mi casa. El muchacho desde que llegué a su casa el mismo día, me dijo, Betancur, me dijo, te tengo un regalo. Y yo le dije, bueno, pues... Y me llevó a su cuarto. Le metió llave a la puerta. Y cuando entramos al cuarto, yo espero mi regalo. Y cuando el regalo que me tenía
es que sacó un cigarro de esos que se prefabrican. ¿Se acuerdan, mucha? Yo sé que muchos de ustedes tienen cara de ángeles aquí, pero antes tenían cara de pitufos. Porque no creo que ninguno esté aquí porque era buena ficha. Aquí hay tigres amarrados, hermano. Y tigrona, aleluya, amén. Y entonces, hermano, me da ese puro y yo le pregunto, yo no sabía. Y le pregunto, ¿y qué es esto? Pues marihuana, vos, me dijo. Y yo, ¿y qué querés que haga con ella? Pues que te la fumé, baboso, me dijo. No, le digo, yo no fumo, yo no le entro. Y es que no sos hombre, me dijo. No, sí soy, le digo, pero no le entro. Bueno, no te preocupes, me dice. Ahorita me la desprecias, pero pronto me vas a rogar que te la dé. Profeta del diablo, dime con quién andas y te diré quién eres. Y el que anda con lobos, tarde o temprano, comienza a aullar. 2 semanas después, estaba con el primer puro de marihuana en una zona, en la zona 9 de Guatemala, en una discoteca. Ese primer puro, hermanos, me hizo sentirme Juan Pablo II. Me hizo sentirme grande. Me sentí hasta San Martín de Porres. Hermano, yo nunca había fumado. Esa noche, después de fumarme ese puro de marihuana, yo bebí licor, yo bailé que nunca había bailado. Hice cosas que nunca en mi vida había hecho. Jamás creí que ese simple cigarro de marihuana sería el instrumento que Satanás usaría para destruir mi vida. Hay una cosa que es importante que tú sepas. Cuando tú le permites a Satanás entrar a ti, te pone la pata en el pescuezo. Y una vez que te la ponga, jamás te la va a quitar de encima. Por eso la Biblia dice que el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para dar vida. Amén. ¿Y cuál es la vida que da el Señor? En abundancia. A su nombre. A su nombre. ¿Vive o no vive? Y así, en una forma tan sutil, que bueno hubiera sido que yo me quedara en un simple cigarro de marihuana. Pero yo comencé a usar droga, hermanos, en una forma inmensurada, con una desesperación. Hermano, yo me estaba inyectando droga al mes y durante 7 años no paré de inyectarme droga. ¿Saben lo que significa agarrar una jeringa y meterse esa inyección? Es como un asesinato con premeditación y alevosía. Consciente de lo que hago, porque Dios creó seres inteligentes. No podemos echarle la culpa a los demás de los errores que cometamos, porque aunque este muchacho influyó en mi vida, pero al momento de agarrar un puro de marihuana no me puso una pistola. Yo tomé la determinación. Amén. Porque a veces queremos echarle la culpa a los demás de los problemas y los errores, pero cada quien es consciente. Dios nos dio sabiduría, nos hizo hechura y semejanza de Él como seres inteligentes. A su nombre. ¿Vive o no vive? La gran ironía de la vida es que era un hombre que estudiaba la ciencia de la vida. Sabía perfectamente el efecto que la droga me podría causar. Estudiaba para darle vida a la gente. Pero cuando un hombre camina sin Cristo, es como una barca sin capitán. Lo más terrible es que tú puedes hacer lo que te dé la gana, porque al final Dios te dio libre albedrío. Dios no creó seres robóticos, ni creó seres con cuerdas. Nos hizo parecidos a Él. Amén. Pero hay una cosa, ¿sabe qué? No hay nada que el diablo odie más al ser humano. ¿Sabe por qué el diablo nos odia? Porque como nosotros nos parecemos a Dios, entonces cuando el diablo te ve a ti, ve la imagen de Dios. Y como no puede tocar a Dios, entonces le permite al ser humano
que le da lugar para que lo haga. Ahora, como le dije, usted puede hacer lo que le dé la regalada gana, pero tarde o temprano va a pagar las consecuencias de sus errores. Porque lo que tú siembras, eso cosechas. Yo coseché muerte. Hermano, no hay nada más horrible que este mundo que caer en un estado de drogadicción, alcoholismo, de un vicio. Es un hoyo tan profundo, hermano, que tú no puedes salir de él. Nadie puede salir cuando el diablo lo atrapa. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me cambió a mí. Porque fuera de esa puerta no hay nada que el diablo pueda ofrecerte por lo basura. Pero Cristo te ofrece una vida eterna. Él ha venido para que tú tengas vida, para que puedas disfrutar de su presencia. Porque el tener a Cristo es la mayor riqueza que un ser humano puede tener. A su nombre. Hermano, usted puede tener dinero. Señores, yo lo tuve todo. Era el hijo del hombre más poderoso de mi país. Mi padre fue jefe de la Fuerza Armada por 10 años. No había nada en este mundo que yo deseara que no lo tuviera. Lo tenía todo, mas sin embargo no tenía nada. Hoy no tengo nada, pero lo tengo todo. Porque la riqueza más grande y maravillosa es haber recibido a Cristo como su Señor. Saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que he pasado de muerte a vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A su nombre. ¿Vive o no vive? Porque, hermano, el evangelio no es religión, es poder de Dios. Es un método de vida. Tú tienes que tener un concepto claro y específico. Saber dónde estás parado. Saber de dónde vienes. Saber a dónde estás y para dónde vas. Tienes que tener identidad. Amén. A su nombre. Que el mundo cuando te mire pueda ver en ti el rostro del Señor, porque somos testigos de su poder. El mundo está viendo en nosotros lo que nosotros manifestamos. A su nombre. Este es el Cristo que debemos de adorar, bendecirlo por todo lo grande y maravilloso que ha hecho, por haber muerto en la cruz del Calvario, por haber cambiado nuestro lamento en baile. Aleluya, aleluya. ¿Y saben, mi hermano? Tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero al final el diablo te pasa la factura. Y cuando el diablo te cobra, te mata. Lo que Satanás hizo conmigo es inhumano, es cruel. El mero día de mi graduación, caigo desmayado. Me llevan al hospital Roosevelt. ¿Por qué el Roosevelt? Porque es el mejor hospital de Guatemala. Ahí están todas las especialidades. Al llegar al hospital, todo el mundo corría. ¿Saben por qué corrían? Porque era el hijo del jefe de la Fuerza Armada de Honduras y ahijado del jefe de la Fuerza Armada de Guatemala. Porque la gente en este mundo corre cuando tienes algo, pero cuando no tienes nada, ni la suegra te quiere decir es mala hierba con la hija. Y me ingresan a sala de emergencia y comienzan a examinarme y pasan 10 minutos. Y a los 10 minutos de estar tendido en aquella camilla, inconsciente, desmayado, dicen, porque ya no sé lo que pasa, que mis ojos se abren. Y cuando mis ojos se abren, eran como los ojos de una bestia que querían salirse de mi rostro. Dicen que en fracción de segundos pego un salto como resorte y quedo parado sobre la camilla. Y al pararme en la camilla, dicen que cierro mis puños y empiezo a darle vuelta y a ver a todo el personal que estaba a mi alrededor. Y a mi mano derecha había una enfermera que se llama Juanita Rivera. Dicen los médicos que en fracción de segundos, creyéndome Bruce Lee, salté de la camilla sobre la humanidad de aquella mujer.
La estrellé contra el piso, le caí en su estómago. Con mi puño fue y se estrelló en la ceja. Y al estrellarse, el impacto del suelo, el peso de mi cuerpo, más el golpe brutal de mi puño, hizo que el ojo de aquella mujer se explotara y se saliera de su rostro. Se lo saqué. Así que alaben lo mejor, por favor. Digan pío, digan gloria a Dios. Porque, amén, a su nombre, ¿vive o no vive? Óigame, hermano, eso fue tan instantáneo, en fracción de segundo, porque nadie espera que una persona que se desmaya se va a levantar con semejante brutalidad. Cuando ellos reaccionan, se lanzan sobre mí para tratar de detenerme, pero la fuerza que tenía era incontrolable. No podían sujetarme, tuvieron que amarrarme, y cuando me amarran, vienen a prestarle auxilio a aquella mujer que le había destrozado su ojo. Yo me pregunto, ¿qué se metió en mi mano? ¿Qué tomó control de mí? Los médicos le llaman esquizofrenia en el grado más alto de esquizofrenia. Yo le llamo posesión demoníaca. Porque solo un perverso guiado por el diablo puede cometer semejante brutalidad contra una imagen del Señor, contra su propio prójimo. Cuando un hombre camina sin Cristo, es un barco sin capitán. Amén, a su nombre. Me amarran, atienden a la enfermera, se van a buscarme, llaman al director del hospital y ven que la cosa es más seria y empiezan a llamar especialistas, neurólogos, psiquiatras, rayos X, y comienzan a examinarme. A las 72 horas, el director del hospital Rubén llama a mi padre y mi madre a su oficina y le dice: señores, lamento tener que darles el diagnóstico de la causa por la cual su hijo se encuentra en este estado de locura esquizofrénica incontrolable. ¿Sabe qué significa? ¿Sabe usted lo que significa cuando usted es drogadicto, alcohólico? Hay un punto ciego cuando usted queda arriba, y una vez que usted queda arriba, que su cerebro se dañó, jamás vuelve a bajar. Se destrozó, se destruyó. Mal paga el diablo, ¿a quién bien le sirve? Amigo y hermano, el médico le dice a mi padre, director: lamento decirles, el diagnóstico me habían examinado los mejores médicos de Guatemala, 30, 40 médicos. Era un caso especial, extraordinario. Era una personalidad, hijo de gente importante. Y cuando el médico le dice: número 1, esquizofrenia, en el grado más alto de esquizofrenia, es cuando la persona se le dañó el cerebro y ya ninguna droga puede controlarla. Tienen que amarrarlo, encadenarlo, como el endemoniado gadareno. Así paga el diablo. Y mi padre le dice, ¿pero cómo? Dijo mi papá. ¿Cuál es la causa de esto? Exceso de droga. Y mi papá le dice al doctor: pero mi hijo nunca ha sido drogadicto. Oiga usted, qué desgracia. ¿Cómo es posible que usted no sepa lo que sus hijos hacen? Y viene el doctor y levanta la bata. Y cuando me ve los brazos, pastor, negriados, no había un espacio donde meter droga. Me levantan la bata de las piernas y las piernas las tengo negras, traspasadas, porque yo agarré la droga como que se iba a terminar, ustedes. Superé al maestro. Número 2, la parte más terrible, dijo el director del hospital. Además, como adicional, hemos detectado un tumor maligno canceroso en el cerebro que hasta este momento le ha destruido entre el 30 y el 40% del cerebro. ¿Pero cómo? ¿Por qué no habían habido evidencias o resultados de esto? ¿Sabe por qué? Porque resulta que era tanta la droga que me metía que yo me mantenía anestesiado. ¿Está entendiendo? Pero una vez que los nervios se destrozaron, que ya mi cerebro quedó tope,
ya no hay control de nervios y ahí reacciona y comienza la evidencia. Porque cuando el diablo va a hacer algo contra ti, lo va a hacer con premeditación y alevosía. Amén. ¿Sabe, mi hermano? Señores, 23 años de edad, con un hermoso título de médico cirujano. Había estado 7 años en una universidad quemándome las pestañas día y noche para convertirme en médico. 7 años de angustia y desesperación. Y cuando logro llegar a la cúspide, cuando logro coronar el mayor anhelo de mi vida, Satanás simplemente me da una patada y me condena a la locura y a la muerte. No hay vuelta atrás. La paga del pecado es muerte. A su nombre. ¿Vive o no vive? Si tú pecas, no te quedes hundido en el pecado. Si el diablo te pone una concha de banano, levántate. Amén. Porque para eso tenemos un abogado que intercede por nosotros. A su nombre, Jesucristo. Amén. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque no hay un antídoto ni vacuna contra el pecado. Solo el poder de Dios y la misericordia del Señor nos puede mantener en pie, porque no es fácil. El Señor dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero hay esperanza, a su nombre. Hay vida más allá de la muerte. Hay una mansión celestial. Hay calle de oro, mar de cristal. Tienes que creer en ello. A su nombre. Si tú no lo crees, vana es tu fe. ¿Sabe qué? Ahí me da risa. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes quieren morirse? Ninguno va a decir que sí. Y Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es mejor estar con el Señor que estar aquí. Pero ¿verdad que nadie quiere morirse? Oh, es que son ricas las pupusas, ¿verdad ustedes? Nadie quiere tronarse. ¿Por qué? Porque no hay una convicción genuina. Amén. A su nombre. O sea, hay todavía un lapso de duda. Aleluya. ¿Vive o no vive? Diga amén. Diga gloria a Dios. Diga ay, ay, ay. Diga pío, saque la lengua, haga muecas, haga algo. Pero alábenlo en esta noche. Cristo vive. ¿Vive o no vive? A su nombre. Y es que escúcheme, si no lo alaban, no me voy. Así que mejor alábenle que esta noche, diga gloria a Dios. Diga, en esta noche la gloria es para Él. A su nombre, aleluya. Gracias Dios, bendito el Señor. Apenas son las 8 de la noche. ¿Qué tiempo tengo, pastor? Que le dé, dice, pero por otro lado dice que se vaya pronto. Ay, Dios mío, dice el pastor, ¿en qué momento invité a este loco? Ay, zorro, pastor, lo siento. Aleluya. Y es que no cualquiera se atreve a quitarle el churuco a un loco así, hermanos. Aleluya, es que Dios es bueno. Amén. God is good. Aleluya. All the time. Aleluya. El hambray me hace hablar inglés. Ay, ¿me entendáis, hijos del maíz? A su nombre. Aleluya. Óigame, mi hermano, le voy a decir algo. El director del hospital le dice a mi padre: para su hijo no hay ninguna esperanza. Cáncer, esquizofrenia. Tremendo, hermano. ¿Sabe usted la desgracia para mi padre y mi madre, su único hijo? Yo creo, hermanos, que no hay nada que uno ame más que los hijos. ¿Qué no haría usted por un hijo, hermano? Hasta el chanchito vende por él. Sí. Y sabe que a veces los hijos porque siempre en las familias ni los dedos son parejos, ¿verdad? Hay unos hijos buenos, excelentes, y hay otros que son medios primos hermanos, que dan problemas en cantidad. Y las mamás parece que como que quisieran más a esos malos que a los buenos. Y se ponen celosos los buenos. Pero ¿sabe por qué? Porque la madre sabe que el fin que le espera a ese hijo es un fin peligroso. Mas sin embargo, los que están bien portados, no hay problema, todo está bien.
Amén. A su nombre. 23 años. ¿De qué le sirve al hombre que granjee toda la tierra y pierda su alma? Señores, no había esperanza para mí. ¿Sabe que mi padre y mi madre, porque a veces la gente cuando tiene dinero creen que con el dinero pueden resolverlo todo? Y los médicos mi padre duda del diagnóstico de los médicos de Guatemala. Y decide entonces tomar el avión de la Fuerza Aérea de Honduras y trasladarme al Hospital Metodista de Houston, Texas. Primos hermanos, pero careros los caras de barro. Me diagnostican, me examinan y diagnostican que el diagnóstico de Guatemala es exactamente el mismo que ellos tienen acá. Nada podemos hacer. Lo único, y ponga atención, lo único que podemos hacer, dijo el doctor, es hacer o ejecutar pruebas experimentales de quimio a nivel de cerebro. Experimentales. No para que el cáncer se cure, sino si el efecto de la quimio es favorable, en vez de un mes puede durar 3, 4 meses. Pero si no funciona y se vuelve dañino, se acelera el proceso de destrucción. Yo entiendo la actitud de mis padres. Lo entiendo humanamente. Y mi madre y mi padre dicen estar de acuerdo. Y dice el oncólogo francés, vamos a practicar solo 3 dosis porque quimio para el cerebro, que es una masa encefálica, es tan caliente la quimio que sancocha, hierve, cocina el miembro. Y deciden darme primera dosis, segunda dosis, en fracción de 15 días, por lapso de 5 días, se me hicieron 3 quimios. Y como resultado de la quimio, ¿sabe qué pasó? Se me cayó hasta el último cabello de mi cabeza, desde la raíz, porque la quimio tan fuerte destruyó las células que reproducían mi cabello. Y yo quedé calvo, que me brillaba el coco como el sol. Y jamás volvería a echar cabello. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿y ese viejo qué es lo que tiene entonces? Primero les aclaro que no soy viejo, viejo es el diablo caretorta. Segundo, les aclaro que esto no es peluca, esto es pelo pentecostal. El que pone el Cristo de la gloria que yo predico a su nombre, ¿vive o no vive? Número 2, mire, estaba viendo al pastor que tenemos una corona aquí atrás. Ok, quiero que sepa que esto no es la corona del Papa, que el Señor reprenda al diablo caretorta. Es que a mí me hicieron un drenaje. O sea, ¿sabe lo que significa? ¿Para qué el drenaje? Porque por ahí mi cáncer expulsaba lo que iba destruyendo de mí. Yo le llamo la chimenea del infierno, porque el tufo que bota un enfermo de cáncer es apestoso. El ser humano es tan apestoso, hermano. Mire, es tan terrible que el ser humano en 24 horas cuando se muere ya patalea. Y tan orgullosos y tan soberbios que somos, ¿verdad? Algunos caminan hasta empetacados. Y cuando se mueren, más hieren. ¡Ay! ¡A su nombre! Entonces, ahí estaba me hicieron esa perforación y había quedado ciego, sordo y mudo. Efecto. Me llama la atención pruebas experimentales, como quien agarra un ratón para probar un producto de laboratorio, pagando, porque no era de gratis, al extremo que el oncólogo francés, que fue el que hizo el proceso, al ver mi condición, llamó a mi padre y mi madre y le dijo: señores, por favor, no permitan más que su hijo sea experimentado, llévenselo para su casa y déjenlo que muera en paz, porque lo que le queda de vida máximo de 30 a 45 días. Que muera en paz, por favor.
¿Puede morir en paz un ciego, sordo, mudo, loco, hijo del diablo, trastornado? Jamás. Mi padre y mi madre deciden entonces tomar su avión y llevarme, se supone que a Honduras. Pero cuando están allá a 27,000 pies de altura, a mi madre se le enciende el foco de la inteligencia. Y se acerca a mi papá y le dice: viejo, no quiero que lleves a mi hijo a Honduras. Mi papá le dice: pero mujer, ¿qué quieres? ¿Que tire el cipote desde aquí? No, le dijo mi madre, es que si lo llevas a casa, vamos a tener que encerrarlo. Y todo el que nos visite, al ver el espectáculo de mi hijo, se va a reír de él. Y yo no quiero que nadie se burle de mi hijo. He averiguado, le dijo mi mamá, que en Guatemala, caray, han abierto una clínica especial, pero para locos mentales, pero de la alta sociedad. Porque yo nunca fui loco de la chusma. ¿Pueden dar un grito de júbilo? Ay, no. No. Yo no quiero que aúllen como lobos. Quiero un grito de júbilo. Porque si no ya me están durmiendo, hermanos. Digan gloria a Dios. Digan: Cristo vive. A su nombre. Cristo vive. Cristo vive. ¿Vive o no vive? A su nombre. Aleluya. Ay, Señor. Padre, gracias. Por lo menos aquí no tienen reloj. Un día fui a una iglesia y el reloj enfrente así grandote y dije: Señor, quémalo. Híjole, hermano, me metí en problemas. Pero aquí no hay reloj, ¿verdad? ¿Se quieren ir? Más les vale, aunque digan que no por fuera y por dentro digan sí, pero no hay lugar para irse, porque aquí no vamos a ir hasta que le pasemos la lengua al plato. Amén, amén. Porque aquí está la presencia del Señor. A su nombre. Y podemos decir en esta noche: aquí se siente la presencia de Dios. Dígalo: aquí se siente. Siento el fuego. A su nombre. Mire, si a la par suya hay alguna hermana media tiesa que no quiere alabar al Señor, dele un bombazo y después se reconcilia con ella. Pero usted, aleluya, a su nombre. Dios es bueno. Amén. Aleluya. Y entonces, hermanos, ya voy a terminar para que queden con ganas de volverme a invitar. Y si no me invitan, pues dijo la India María, de mejores lugares me han corrido. Aleluya. Me llevan a Guatemala, me ingresan. Se supone que el caso mío no era para ingresarme en un hospital para locos. Tenía que ser un hospital diferente, selecto. Pero no cualquier hospital va a aceptar un paciente así. Pero el dinero cambia los conceptos. Y deciden entonces en la clínica admitirme, mandándome a hacer una reja especial, una suite presidencial. Y en el archivo decía: el paciente del cubículo número 8. Pero cuando salió mi testimonio al aire, el pirata, porque yo nunca vendí mi testimonio. Lo vendían como pan caliente en todas partes, pero ningún carebarro se reportó conmigo. Ahora que lo quiero vender, ningún bandido dice: es que ya lo vi en YouTube. Que el Señor reprenda al YouTube. Cómpreme el original. A su nombre. ¿Vive o no vive? A su nombre. Amén. ¿Vive o no vive, hermanos? ¿Lo alaban o no lo alaban? A su nombre. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Y me ingresan a ese hospital. Me asignan la reja número 8. Ciego, sordo, mudo. ¿Sabe usted que los locos esquizofrénicos no duermen? Los esquizofrénicos pasan las 24 horas. Dicen que yo pasaba saltando y brincando, arañando las paredes. Dicen que posiblemente aullaba, porque era la forma de manifestar el dolor que causaba ese cáncer carcomiendo mi cerebro. Hermano, hay enfermos que causan lástima y compasión, pero yo solamente causaba asco y desprecio.
Imagínense qué triste panorama. Que aún mi madre, que dicen que en este mundo te puede abandonar todo mundo menos tu madre. Pero lo que yo representaba era tan detestable que aún mi madre me despreció. Señores, por eso es que cuando yo abrí mis ojos, me enamoré de Cristo. Porque como dijo mi amigo Dani Berríos, me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Porque aunque el diablo te diga, mi hermano, que nadie te quiere, que todos se desprecian, porque hay gente que tiene complejo de pobreza, de miseria, pero quiero que sepas que aunque tú crees que nadie te ama, hay alguien que te ama. Jesucristo, a su nombre, que nunca te deja solo. A su nombre. Amén. Que el diablo te dice que estás mojado, mojado está el diablo, caretorta. Porque la Biblia mía dice que el cielo es el trono de mi Dios y la tierra ¿qué es? Y si yo soy su hijo, señores, ¿por qué le tienes miedo a la migra? ¿Por qué? Si lo que va a pasar y nada lo va a parar. ¡Amén! ¡Duerme! ¡Irme tamales! Di como el salmista, en paz me acostaré y asimismo roncaré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. A su nombre, ¿vive o no vive? Oye, mi hermano, y cuando tú eres fiel, hasta de la migra te libra el Señor. Amén. A su nombre. Dice, el Señor dice en su palabra, ¿qué dice el Señor? Clama a mí. Clama a mí. Hágalo rema. Claro. Esa oración va a ser efectiva si usted es buena ficha. Pero si es primo hermano, I sorrow for you. No hay nothing de bendición. Amén. ¿Cómo usted le va a pedir al Señor que lo bendiga económicamente si es tacaño, si es duro de matar? Diga, ay, ay, ay. Diga, pío aunque sea, pero haga la lengua, saque la lengua, haga mueca, saca algo. A su nombre. A su nombre, a su nombre. ¿Vive o no vive? Aleluya. Bueno, ya voy a empezar de mayordomía y me van a sacar, pero no se preocupe. Aquí me quedo. 10 de octubre de 1977, 4 de la tarde, ciudad de Guatemala, zona número 1. Iglesia Central, el Príncipe de Paz. Pastor José María Muñoz. Estaba orando el hermano Chemita ese día en su aposento, en su templo, a las 4 de la tarde. Y mientras oraba, dice el pastor Chema, que una voz audible le habló y le dijo, siervo mío, levántate, ve a la clínica para locos mentales cerca de ti, que tengo un trabajo. Chema era un hombre que obedecía la voz de Dios. Dice que se levantó y comenzó a caminar. Dice que cuando iba caminando por la acera, él dijo en su mente, Señor, yo no sé por qué tú me llevas a orar a un manicomio. A mí me gusta orar por todo el mundo, pero los locos no me simpatizan. A mí tampoco. Pero como ustedes son mis socios, no me toca más que orar por ustedes hoy. Dígame. Diga gloria a Dios. Aleluya. Y Chema, cuando llegó al hospital, se acordó el pastor Chema que el director de aquel hospital era, además de psiquiatra y director de ese hospital, era el pastor de la primera iglesia bautista del sur de la ciudad de Guatemala. Y cuando Chema se acordó, dijo, alabado sea el Señor. Quiere decir que Dios no me trajo a ver a ningún loco, me trajo a ver a mi amigo, el director. Cuando Chema llega a la clínica, se encuentra con un problema. Para entrar a la oficina del director,
había que pasar por en medio de todos los locos porque la oficina quedaba al fondo. Y dice que él caminó así con su vista al frente sin ver para los lados porque había locos a la derecha, locos a la izquierda, igualito que aquí, locos por todos lados. Dígame, a su nombre, ¿vive o no vive? Y más te vale, ¿oíste? A su nombre, a su nombre. Y comienza a caminar así, sin ver para los lados. Y cuando va pasando frente a mi consultorio, perdón, frente a la reja número 8, aquella abuela dice: siervo mío, detente, mira tu mano derecha. Y observa el loco de la reja número 8. Hermano, hasta el Señor me dijo loco. El hermano Chema se dio vuelta con temor y temblor. Y cuando vio aquello de frente dijo: Dios mío, qué mono más feo. Pero no eras tú, hijo, era yo. Sí. Y cuando él dijo: qué mono más feo, aquella voz le dijo: quiero que sepas que ese loco feo que tú ves ahí va a ser un vaso para mi honra y para mi gloria. A su nombre. Pasaron muchas cosas que si sigo pues me va a hacer vigilia. Y no quiero que hagan vigilia, aunque no caería mal. Pero vigilia sin café y sin pan, como que fuera velorio, no. Aleluya. A su nombre. ¿Están vivos, hermanos? ¿Quieren que siga? Aunque no quieran, yo sigo. Aleluya. A su nombre. Vive. El hermano recibe, el Señor le dice: quiero que ores por él. Y allá fue el director. Pasaron cosas. Vino el doctor. Abrió la reja, el candado. Agarró a Chema, lo empujó para adentro y le metió candado. Porque el bautista creía que el pentecostal se había vuelto loco. Y antes de que este loco me mate, mejor lo encierro con el otro loco. Dice Chema que cuando lo encerraron en aquella reja, sintió como que estaba entrando a la antesala del infierno. Una presencia terrible. Y dice que él solo dijo: la sangre de Cristo me cubra. Y al entrar en aquella reja, dicen ustedes, ya atrás de los barrotes de hierro, además del director, por el escándalo, ya habían llegado el personal de turno. Eran 7 católicos, apostólicos, romanos y guatemaltecos. Todos estaban tras los barrotes de hierro, con los ojos pelados, igualitos que ustedes, viendo a aquel endemoniado. Amén, aleluya. Y dice Chema que cuando él entra a la reja, aquel endemoniado empieza a brincar y a saltar, a ponerse más furioso de lo normal, porque los demonios no resisten la presencia del Señor. Amén. ¿Vive o no vive? Y dicen los testigos que aquel endemoniado empezó a brincar y a saltar. Y cuando estaba aproximadamente a 3-4 pasos de distancia sobre el pastor Chema, dicen los testigos que el pastor Chema levantó su mano al cielo, abrió su boca y dijo una palabra sencilla pero poderosa: la sangre de Cristo tiene poder. Solo eso dijo, pastor. Porque cuando tú tienes la autoridad del Señor, Dios no necesita muletas ni silla de ruedas. La palabra se dice y se hace rema. Amén. Porque muchas veces cuando no tenemos nada que dar, agarramos un endemoniado, ¡fuera! ¡Arrácate! Como que fuéramos quiroprácticos. Y más bien el endemoniado sale quiso hasta torcido. Cuando hay poder, a su nombre. Porque la palabra dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Y ese poder está entre ustedes, ¿lo sabían? Porque estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Ustedes. Aquí están los dones entre ustedes. Si no pueden ver el poder de Dios porque no les da la gana, pero Él está aquí. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Lo que el Señor quiere es que te metas en el fuego de Él. A su nombre vive para siempre. Aleluya. Ya estoy cansado, hermanos, pero todavía puedo seguir 3 horas. Aleluya. Aleluya. Ay, Dios mío, dice el pastor, andate loco. Yo creo que el pastor está orando ahí. Señor, cállalo ya. Levantó la mano, dijo: la sangre de Cristo tiene poder.
aquel endemoniado que venía con toda su furia se desplomó en el suelo. Quedó mi cuerpo tirado ahí en el suelo, inconsciente. Y el pastor Chema se arrodilló y comenzó a orar y a reprender. Chema era un hombre altísimo, así. Cuando veo al hermano así, tenía una manota, hermano, que cuando oraba por alguien o se sanaba del bombazo. ¿Oíste hablar del pastor Chema? Sí. Fue un hombre que marcó la historia de Guatemala. Un solo hombre que abrió 800 iglesias en Guatemala. Amén. Y no era apóstol. Ahora cualquier gato se llama apóstol. Sí. Amén. Y otros inventan otros títulos para que por los títulos así sea la ofrenda. Pero viene un indito como yo, pelos parados, medio loco de un manicomio. Ay, Dios mío. Aleluya. Pero yo soy chiquito pero peligroso, pastor. Si el diablo se me atraviesa hasta de caballo me sirve el de torta. Es que yo sé en quién tengo mi fe. Amén. Yo tengo a mi Cristo delante de mí. Aleluya. Por eso le puedo bufar al diablo a su nombre. Chiquito, peligroso. Y aunque no soy de Olancho, Honduras, para los hondureños que están aquí con nosotros, pastor comienza a orar. La sangre de Cristo tiene poder. Usted ha visto un pastor bajo la unción del Espíritu Santo, hermano. Hasta polvo echan de Tijuana para allá. Aquí no, porque mire cómo nos alcahuete el Señor, hermano, que alfombra. Híjole, si así fuera mi iglesia en Honduras, de panza me tiraría. Aleluya. Pero imagínense qué rico. No se le hacen callos aquí. Y ni así vienen a orar, hermanos, aquí al altar. Ay, Dios mío. Miren esas sillas, hermanos. Hasta se duermen algunos caras de barro. Otros parecen Buda, sosteniéndose la barriga. Que el Señor reprenda al diablo, cara de torta. ¡A su nombre! Aquí se siente. Ay, no se vale, hermano. Hágalo con ganas. ¿Vive o no vive? Ese es el evangelio, es el gozo del Señor. Aleluya, amén. Nuestros cultos deben de ser una fiesta, que la gente no quiera irse y que quiera sentir, que sienta la presencia del Señor. Los que cantan deben de cantar con ganas. El que toca la batería, que se reviente y se compra otra. Amén, aleluya, para que los que están dormidos se despierten. A su nombre. Sí, amén. Ay, 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 ay. Aleluya. ¿Vive o no vive? Oigan, mi hermano, yo les pregunto, ¿no les da pena a ustedes que yo con 80 años hago más bulla que todos juntos? Y aquí termino. Ay, Señor, ustedes bien frescos y yo me estoy muriendo. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad? Aleluya. Ustedes sentadotes y yo paradote. Ay, qué injusticia de la vida. Hermanos, a los 10 minutos de aquel hombre estar orando por mí, Jaime Betancur Castelar, médico graduado, declarado para siempre ciego por los médicos, abrí mis dos ojos new. ¿Me entendió? Porque los viejos se lo había comido el cancerú. Eran dos pepuniú para ver hasta lo que no me importó a ti. Estaba viendo. Estaba viendo. Amén. Y cuando mis ojos se abren, lo primero que ven es a un viejo alto barrigón encaramado sobre mi cabeza. Que le hacía... Y al sentir la manota de aquel hombre, me ardió la cabeza. Y al arderme la cabeza, comencé a speaker en Spanish. Y le dije, Señor, ¿qué me está haciendo? ¿No viste que soy el hijo del general Betancur? Le voy a decir a mi padre que lo mande a fusilar porque usted me tiene secuestrado. Estaba mandando a matar al pastor. No entendía lo que pasaba. Y cuando el pastor me oyó hablar, se echó una sonrisa de oreja a oreja. ¿Usted ha visto la sonrisa de los pentecostales, hermanos? Cuando exhiben hasta los postizos, hasta los que no son de ellos. Porque hay gente que cree que para ser cristianos hay que andar así, miren, así tieso. Como que anduviera una libra de queso salvadoreño atravesado en el galillo. Eso es religión. El evangelio es el gozo del Señor. A su nombre, a su nombre. El evangelio es el amor al prójimo. A su nombre.
¿Vive o no vive? El evangelio es que cuando usted anda por la calle y mira a un mendigo necesitado, se saca, no $1, $5, $10, y le dice: en el nombre del Señor te doy esta bendición. Pero hay hermanos que son duros de matar, ni la hora dan los caras de barro. Pero aquí no hay de eso. Ustedes tienen cara de buena gente, hermano. Yo espero que no solo sea la cara. Usted alábelo porque Él vive. Aleluya. Ay, ay, ya cuando tocan el teclado me están diciendo que me vaya. Aleluya. Gloria al Señor. A su nombre. Aleluya. Aleluya. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Amén. Y cuando termino de sonreírme, el pastor, mis oídos se abren y el pastor me dice: hijo mío, yo no te tengo secuestrado. Quien te tenía secuestrado es el diablo, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, te ha libertado para la gloria de su nombre. Estaba viendo, estaba hablando, estaba escuchando. Señores y señoras, este es el Cristo que yo predico. La gente se pregunta que por qué soy tan eufórico, que por qué grito, que por qué lloro, que por qué salto. ¿Saben por qué, señores? Porque yo deseara con todo mi corazón que ustedes pasaran un momento de lo que yo pasé. El poder abrir mis ojos cada día después de la condición en que estaba. Solo puedo decir esta noche, como dijo mi amigo Marco Witt: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Quiero que se ponga sobre sus pies esta noche.